Imagina por un momento que estás en medio de una conversación con alguien cercano. Puede ser tu pareja, un amigo, un compañero de trabajo. Todo transcurre con normalidad hasta que de repente esa persona pronuncia una frase que te resulta hiriente. Quizás una crítica a tu forma de hacer las cosas, una burla sobre algo que valoras, o un comentario que pone en duda tu capacidad. En un instante sin que lo decidas, tu cuerpo reacciona. El corazón se acelera, la respiración se vuelve más superficial y una corriente de calor recorre tu pecho y tu rostro. Esa es la chispa del enojo. Un segundo después, ya estás al borde de responder con la misma moneda, de elevar la voz, de defenderte atacando. ¿Te ha pasado? Seguramente sí, porque es una experiencia humana universal. Ahora imagina otra escena. Estás en el tráfico, tarde para una cita importante. De pronto, un automóvil se atraviesa sin poner la direccional, obligándote a frenar de golpe. Tu primera reacción es la ira. ¡Imbécil!, gritas dentro de ti o incluso en voz alta. Ese instante de furia parece inevitable. Y sin embargo, ¿qué ha ocurrido realmente? Una maniobra de tránsito, nada más. El resto lo has añadido tú, la interpretación de que esa acción fue un ataque personal, de que el conductor te faltó al respeto. Estos dos ejemplos ilustran una misma realidad. La mayor parte de nuestro enojo no surge de los hechos en sí, sino de lo que creemos acerca de ellos. Y aquí entra en juego la filosofía estoica. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los grandes sabios de la antigüedad, lo dijo con palabras que todavía resuenan con fuerza. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Detente un momento en esta frase. Significa que los insultos, las críticas, los gestos groseros, las injusticias en sí mismos no tienen el poder de dañarte. Son neutros, son eventos externos. Lo que los convierte en dolorosos o en motivo de enojo es la interpretación que tú les das. Y esa interpretación depende únicamente de ti. Piénsalo con un ejemplo más claro. Imagina que un niño de 3 años se acerca a ti y te dice: «Eres feo». ¿Te enojas? Probablemente no. Quizá incluso sonrías, porque entiendes que el niño no sabe lo que dice. Ahora imagina que esa misma palabra viene de alguien a quien respetas. Entonces sí que te duele. Pero observa, la palabra es la misma. Lo único que cambió fue tu interpretación. En el primer caso piensas: no tiene importancia, es un niño. En el segundo piensas: esto es un ataque, me está rebajando. Y allí nace el enojo. Séneca, otro maestro estoico, advertía que la ira es como una locura breve. Decía: la ira, una locura breve. Cuando nos dejamos llevar por ella, perdemos el control de la razón. Y lo más trágico es que la mayoría de las veces nos enojamos por cosas pequeñas, fugaces, que al día siguiente ya no recordaremos. ¿Cuántas discusiones has tenido en tu vida que hoy no tienen la menor importancia? ¿Cuántas horas de paz has perdido enojado por algo que, visto con distancia, era insignificante? Los estoicos comprendieron que el enojo es una de las pasiones más destructivas. Daña primero a quien lo siente y después a quien lo recibe. Pero también comprendieron que no estamos condenados a vivir esclavos de esa pasión. Podemos aprender a observarla, a entenderla y finalmente a dominarla. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió en sus meditaciones: «Elige no estar herido, y no lo estarás. No sentirás daño alguno si no te consideras dañado». Reflexiona en la grandeza de estas palabras. Este hombre gobernaba un imperio, enfrentaba conspiraciones, críticas, ataques de todos lados. Podía haber respondido con violencia a cada ofensa y, sin embargo, decidió ejercitar la serenidad. Comprendió que el verdadero poder no está en vengarse ni en defenderse,
sino en mantener la calma interior. Aquí es donde empieza nuestro viaje. Si hoy quieres aprender a no enojarte nunca con nadie, el primer paso es reconocer que el enojo no viene de afuera. No está en los insultos, ni en las críticas, ni en las acciones de los demás. El enojo nace dentro de ti, en la interpretación. ¿Qué eliges dar? Si cambias tu mirada, cambia tu emoción. Déjame proponerte un pequeño ejercicio práctico. La próxima vez que alguien diga algo que te ofenda, antes de reaccionar, haz una pausa y pregúntate, ¿qué pasaría si no lo interpretara como un ataque? ¿Y si simplemente lo viera como un hecho, sin juicio? Haz la prueba. Descubrirás que gran parte de tu enojo se desvanece cuando dejas de alimentar la interpretación. Y recuerda, no se trata de volverte de piedra, de no sentir nada. Los estoicos no proponían suprimir las emociones, sino gobernarlas. La diferencia es enorme. Suprimir es negar, reprimir. Gobernar es reconocer lo que sientes, pero elegir cómo actuar. Si alguien te ofende, sentirás una chispa de molestia. Eso es natural. Pero en ese instante tienes el poder de decidir. ¿Quieres avivar el fuego hasta que se convierta en un incendio que destruya tu paz? ¿O quieres apagarlo con un soplo de razón, recordando que no son las cosas las que te perturban, sino lo que piensas de ellas? Esa decisión, tomada una y otra vez, es lo que te convertirá en dueño de ti mismo. La vida es demasiado breve para entregarla al enojo, y sin embargo, vivimos como si nos sobrara el tiempo, malgastando días enteros en resentimientos que no cambian nada. Los estoicos nos invitan a algo diferente, a cuidar cada instante de serenidad como un tesoro, a proteger nuestra paz interior como el bien más sagrado. Así que aquí empieza nuestro camino. En este video aprenderás cómo aplicar las enseñanzas estoicas para no enojarte nunca más, cómo mirar a quienes te ofenden con compasión en lugar de ira, cómo transformar cada provocación en un ejercicio de autodominio. Quédate hasta el final, porque allí compartiré contigo un método práctico que podrás usar cada día. Y recuerda, si esta enseñanza resuena contigo, suscríbete, dale like y deja en los comentarios tus experiencias, porque juntos podemos aprender a vivir con serenidad, incluso en un mundo lleno de motivos aparentes para enojarse. El enojo es una emoción que parece inevitable, como si estuviera grabada en nuestra naturaleza. Desde niños aprendemos a reaccionar con rabia cuando alguien nos quita un juguete, cuando nos contradicen, cuando nos sentimos injustamente tratados. Y al crecer, esas mismas reacciones se trasladan a otros escenarios, al trabajo, a las relaciones personales, a la convivencia diaria. Pero los estoicos nos enseñan algo revolucionario. No es inevitable. Podemos aprender a vivir sin enojo, porque el enojo no viene de los demás, sino de nosotros mismos. Piensa en esto. ¿Por qué algunas personas se molestan ante la más mínima crítica, mientras que otras parecen inmunes? La diferencia no está en las palabras que reciben, sino en cómo las interpretan. Es como si tuviéramos un filtro interior. Ese filtro decide qué nos hiere y qué no. Epicteto insistía, si alguien habla mal de ti, recuerda que no es tú, persona la que ofende, sino la idea que tiene de ti. Y esa idea no es tuya, sino suya. Reflexiona en esta enseñanza. Cuando alguien te insulta, en realidad no está describiéndote a ti, sino a la imagen que tiene de ti en su mente. Esa imagen puede estar distorsionada, incompleta, llena de prejuicios. ¿Por qué deberías enojarte por la opinión equivocada de otro? Sería como enfadarse porque alguien piensa que la tierra es plana. Su error no cambia la realidad. Del mismo modo, su opinión no cambia quién eres. Séneca contaba que muchas veces la gente se enoja no por lo que realmente ha ocurrido, sino por lo que cree que ha ocurrido.
Un amigo llega tarde y en nuestra mente fabricamos historias. Lo hizo a propósito. No respeta mi tiempo. No me valora. Y esas interpretaciones alimentan la ira. Pero quizá la verdad es mucho más simple. El tráfico, un imprevisto, una distracción. Nuestro enojo, entonces, no se dirige contra un hecho, sino contra una ficción creada por nosotros. Aquí entra en juego una práctica esencial del estoicismo: distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no. Epicteto lo repetía incansablemente. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Tu opinión, tu juicio, tus deseos, tus acciones, eso depende de ti. Las palabras de otros, su carácter, sus decisiones, eso no depende de ti. Si pones tu paz en lo que no depende de ti, estarás condenado a sufrir. Pero si aprendes a soltar lo que no controlas, encontrarás libertad. Veamos un ejemplo cotidiano. Estás en la fila de un supermercado y alguien se cuela delante de ti. Tu primera reacción es la ira. ¡Qué falta de respeto! Pero, ¿qué depende de ti en esa situación? No puedes controlar la acción de esa persona. Lo único que depende de ti es tu respuesta. Puedes enojarte y pasar la próxima media hora rumiando sobre la injusticia. O puedes sonreír y pensar: así es la naturaleza humana. Hoy me toca practicar la paciencia. ¿Cuál de las dos opciones te da más paz? Marco Aurelio tenía un ejercicio que repetía cada mañana. Al despertar escribía en sus meditaciones: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, engañosas, envidiosas, egoístas. Todo esto les ocurre porque ignoran lo bueno y lo malo. ¿Te das cuenta de la sabiduría de estas palabras? Al anticipar que se cruzaría con personas difíciles, Marco Aurelio se preparaba para no sorprenderse ni enojarse. Esperaba la dificultad, y por eso la recibía con serenidad. Te propongo que imites este ejercicio. Mañana, antes de salir de casa, repite mentalmente: hoy me encontraré con personas difíciles. Algunos serán groseros, otros injustos, otros arrogantes. Y sin embargo, nada de eso tiene por qué robarme la paz. Este simple recordatorio cambia tu actitud. Dejas de esperar que el mundo se adapte a ti y empiezas a adaptarte tú al mundo. Pero no basta con la anticipación. Necesitamos también una práctica en el momento mismo en que surge el enojo. Aquí los estoicos eran muy prácticos. Uno de sus consejos era preguntarse: ¿esto será importante dentro de un año? ¿O incluso mañana? La mayoría de nuestras molestias diarias se desvanecen con el tiempo. Esa discusión con tu pareja por algo trivial, esa respuesta cortante de un colega, ese mal gesto en la calle, dentro de unos días ni siquiera lo recordarás. Entonces, ¿por qué darles tanto poder ahora? Otro ejercicio poderoso es lo que los estoicos llamaban cosificar las cosas. Cuando alguien te insulta, en vez de pensar «me atacó», recuerda: lo que realmente ocurrió fue que unas ondas sonoras vibraron en el aire, golpearon tu oído y tu cerebro interpretó esas vibraciones como palabras. Eso es todo. El resto: me faltó al respeto, me hirió, me ofendió, lo pones tú. Si reduces el hecho a su realidad física, pierdes gran parte de su veneno. Musonio Rufo, el maestro de Epicteto, enseñaba que la ira es una prueba de debilidad, no de fuerza. Decía: el hombre fuerte no es el que hiere a los demás, sino el que no se deja herir por ellos. Esta frase debería grabarse en nuestra mente. No es poderoso quien responde con furia, sino quien conserva su calma, incluso en medio de la provocación. Piensa en una discusión de pareja. Muchas veces el enojo surge no porque lo que dijo el otro sea terrible, sino porque sentimos la necesidad de ganar, de tener la razón, de imponernos. El ego es combustible de la ira, pero los estoicos nos invitan a otro camino.
¿Qué es más importante, tener razón o tener paz? Quizá la mejor victoria no sea demostrar que el otro está equivocado, sino conservar la serenidad. Déjame contarte una anécdota de Epicteto. Un día, un hombre lo golpeó en la pierna con tanta fuerza que se la rompió. Epicteto, en lugar de enojarse, simplemente dijo: «¿Ves? Te lo advertí. Ahora mi pierna está rota». Esa calma no significa indiferencia. Significa que comprendía que el acto del otro estaba fuera de su control y que su única libertad estaba en cómo reaccionar. La mayoría de nosotros en esa situación habría reaccionado con furia, quizá con violencia. Pero Epicteto nos muestra que incluso en circunstancias extremas podemos elegir la serenidad. Ahora te invito a un ejercicio práctico. Piensa en la última vez que te enojaste. Quizá fue hace unas horas, o ayer, o la semana pasada. Revive ese momento en tu mente. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué hizo la otra persona? Y ahora pregúntate, ¿qué interpretación le diste? ¿Podrías haber elegido otra? ¿Podrías haber pensado, esto no es personal, es solo ignorancia, no vale la pena? Haz este análisis con calma. Verás que en casi todos los casos, la raíz de tu enojo fue una interpretación, no el hecho en sí. Y aquí está la buena noticia. Si el enojo depende de tu interpretación, entonces puedes aprender a cambiarla. No se trata de un destino inevitable, sino de un hábito que se puede transformar. Igual que entrenas tu cuerpo con ejercicio, puedes entrenar tu mente con estas prácticas. Cada vez que logres no enojarte en una situación que antes te habría alterado, estarás fortaleciendo tu libertad interior. Recuerda siempre esta máxima estoica. Lo externo no depende de ti. Tu interpretación sí. Allí reside tu poder. Y si aprendes a usarlo, podrás caminar por la vida como un sabio, imperturbable, ante las ofensas, sereno en medio de la injusticia, dueño de ti mismo. Imagina lo que significa gobernar el imperio más grande de la tierra. Tienes bajo tu mando ejércitos, provincias, senadores, comerciantes, pueblos enteros que dependen de tus decisiones. Cada día llegan a ti noticias de batallas, conspiraciones, intrigas políticas. Miles de personas hablan de ti, muchas para halagarte, otras para criticarte, otras tantas para conspirar en tu contra. Ese fue el mundo en el que vivió Marco Aurelio, el emperador filósofo. Y sin embargo, cuando abrimos sus meditaciones, lo que encontramos no es ira, ni resentimiento, ni quejas, sino reflexiones serenas sobre cómo vivir con virtud y calma. Marco Aurelio sabía que ser emperador no lo hacía inmune al insulto ni a la traición. Al contrario, mientras más alto se encontraba, más expuesto estaba al juicio de los demás. Y aún así, escribió: «Elige no estar herido, y no lo estarás. No sentirás daño alguno si no te consideras dañado». Esa frase es el corazón de este bloque. El insulto, la crítica, la traición no tienen poder sobre ti a menos que tú les concedas ese poder. Piensa en lo que significa eso. Marco Aurelio enfrentó traiciones incluso dentro de su círculo más cercano. Uno de sus generales, Avidio Casio, se rebeló contra él, proclamándose emperador en Egipto. ¿Cómo respondió Marco Aurelio? Con serenidad. No se dejó arrastrar por la furia ni por el deseo de venganza. De hecho, en sus escritos expresó que, si atrapaban a Casio, no quería que lo castigaran con crueldad. Quería perdonarlo. ¿Qué clase de fortaleza interior se necesita para responder así a una traición de ese calibre? En otra de sus meditaciones, Marco Aurelio escribió: «Cuando alguien te ofenda, piensa de inmediato, ¿qué concepción del bien y del mal lo llevó a actuar así? Y cuando lo comprendas, sentirás compasión en lugar de ira». Aquí nos muestra un método concreto. En lugar de reaccionar con enojo, detente y pregúntate, ¿qué pensamiento equivocado está guiando al otro?
Quizá actúa por miedo, por ignorancia, por deseo de poder. Y cuando entiendes eso, el enojo se disuelve, porque ya no ves un ataque personal, ves un error humano. Traigamos esto a un ejemplo moderno. Imagina que en tu trabajo alguien se lleva el crédito por una idea que era tuya. Tu primera reacción es la ira. Eso es injusto. Pero si aplicas el método de Marco Aurelio, te detienes y preguntas, ¿qué está pasando en la mente de esta persona? Tal vez siente inseguridad y necesita reconocimiento desesperadamente. Tal vez tiene miedo de perder su posición. Al comprenderlo, tu enojo se transforma en compasión. No se trata de justificar la acción, sino de comprenderla. Y esa comprensión te da poder. Marco Aurelio también fue criticado por sus decisiones. Algunos senadores lo acusaban de ser demasiado indulgente, otros de ser demasiado severo. Y aún así, escribió, «Si alguien me muestra mi error, lo aceptaré con gratitud, pues busco la verdad, y nunca me ha hecho daño alguien que me enseñe lo que es verdadero». Observa aquí la humildad. La crítica no lo hería porque no la veía como un ataque, sino como una oportunidad. ¿Cuántas veces, en cambio, nosotros nos enojamos por la más mínima corrección? Y al hacerlo, cerramos la puerta al aprendizaje. Déjame contarte otra anécdota. Marco Aurelio pasó gran parte de su reinado en campañas militares, defendiendo las fronteras del imperio contra los pueblos bárbaros. Durante esos años, vivió en condiciones duras, lejos de Roma, soportando enfermedades, climas adversos y la traición de algunos de sus oficiales. En ese contexto, escribió muchas de sus meditaciones, y en ellas encontramos reflexiones como esta. Cuando te sientas perturbado por la conducta de otro, recuerda, no es nada sorprendente. La naturaleza de los hombres es actuar así. Sería más sorprendente si no lo hicieran. En otras palabras, ¿por qué te sorprende que la gente actúe de acuerdo a su naturaleza? Lo extraño sería que no lo hicieran. Piénsalo aplicado a tu vida. ¿Te sorprende que alguien sea egoísta? ¿Te sorprende que alguien mienta, que alguien critique, que alguien busque su propio beneficio? No debería sorprenderte. Esa es la naturaleza humana. Y si lo aceptas, te enojas menos. Es como esperar que un gato no maulle o que un niño no llore. Cuando esperas lo inevitable, dejas de pelear contra la realidad. Aquí hay un ejercicio práctico, inspirado en Marco Aurelio. Cada vez que alguien te ofenda, en vez de reaccionar de inmediato, hazte esta pregunta: ¿acaso no era previsible que alguien actuara así? Si respondes con sinceridad, verás que casi siempre la respuesta es sí. Las personas actúan según sus pasiones, sus miedos, sus intereses. Entonces, ¿por qué enojarte? Ya lo sabías. Y si ya lo sabías, la ofensa pierde su fuerza. Marco Aurelio también nos enseña otra lección. El enojo no solo es inútil, es autodestructivo. En un pasaje escribió: «La mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño». Esta frase debería guiar nuestras vidas. Cuando alguien te insulta, la respuesta más alta no es devolver el insulto, sino mostrar que no necesitas rebajarte a su nivel. Cuando alguien te trata con injusticia, la mejor victoria no es vengarte, sino actuar con justicia tú mismo. Porque si respondes con ira, te conviertes en una copia del que te dañó. Pero si respondes con serenidad, te elevas por encima de él. Pero imagina que en una discusión alguien te grita. Tú tienes dos opciones: gritar también, con lo cual ambos pierden la calma, o hablar con serenidad. Si eliges la segunda opción, la otra persona se verá reflejada en tu calma, y quizá su propio enojo se disipe. Aun si no lo hace, tú habrás conservado tu paz, y esa es la verdadera victoria. Marco Aurelio entendió que la vida está llena de ofensas, críticas y traiciones, pero también entendió que el único poder real
está en cómo las recibimos, y esa lección, aprendida en el trono del imperio, vale también para ti en tu vida diaria. Tú no gobiernas un imperio, pero gobiernas algo mucho más importante. Tu mente, tu corazón, tu paz. Así que la próxima vez que alguien te critique, recuerda a Marco Aurelio. Pregúntate, ¿es esto realmente un daño? ¿O solo una opinión? La mayoría de las veces descubrirás que no hay daño real, solo palabras, solo juicios, solo interpretaciones, y al recordarlo tu enojo se desvanecerá. Cuando los filósofos estoicos buscaban ejemplos de cómo vivir en armonía, no miraban únicamente a otros hombres, sino a la naturaleza. Ellos veían en el sol, en el mar, en los árboles, en los ciclos de las estaciones, lecciones de serenidad. Y es que la naturaleza nunca se enoja. Cumple su curso con calma, sin importar las circunstancias. Imagina el sol. Cada mañana aparece en el horizonte y derrama su luz sobre la tierra. No se pregunta si merece la pena iluminar. No se queja si una nube lo cubre. No se irrita si alguien maldice el calor, simplemente brilla porque esa es su naturaleza. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: ¿acaso el sol se enoja cuando alguien lo tapa con su cuerpo? ¿Acaso se molesta cuando alguien se queja de su ardor? No, sigue iluminando. Esa es una imagen poderosa. Nos invita a vivir como el sol, hacer el bien, cumplir nuestro deber, sin depender de la gratitud ni de la aprobación de los demás. Lo mismo ocurre con el mar. Cuando sopla el viento, se agita. Cuando el aire se calma, vuelve a la serenidad. Pero nunca protesta. No se indigna porque lo turben las tormentas. Acepta los cambios como parte de su naturaleza. Epicteto lo explicaba así: las cosas externas son como el mar, que puede estar en calma o agitado. Tú no controlas eso. Lo que controlas es tu nave, tu timón, tu vela. Si gobiernas tu barco con sabiduría, el mar no podrá dañarte. Pensemos en un árbol. A lo largo de su vida enfrenta tormentas, vientos, sequías, fríos inviernos. No se enfada con el clima. No dice: ¿por qué la lluvia me golpea? ¿Por qué el invierno me congela? Simplemente resiste, se adapta, se fortalece. Su serenidad radica en aceptar que las fuerzas externas no están bajo su control, y de la misma manera, los humanos deberíamos aceptar que no controlamos lo que hacen los demás. Si alguien es grosero, si alguien critica, si alguien traiciona, ¿por qué sorprendernos? Así como el invierno trae frío, así también algunas personas traen dificultades. Marco Aurelio lo decía con claridad: cuando te levantes por la mañana, piensa en las personas con las que te encontrarás. Serán entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas, rencorosas, y todas ellas así porque ignoran lo bueno y lo malo. Pero yo, que he visto la naturaleza del bien, no puedo ser dañado por ellos. Observa la fuerza de esta reflexión. Marco Aurelio no esperaba que los demás fueran perfectos. Al contrario, esperaba que fueran defectuosos. Y por eso no se enojaba cuando se comportaban mal, porque para él era tan natural como que en invierno haga frío. Aquí tenemos un ejercicio práctico. La próxima vez que alguien te ofenda, repite mentalmente: así como el invierno trae frío, así también los hombres traen ofensas. Este simple recordatorio cambia tu perspectiva. Ya no ves el insulto como algo extraordinario, sino como parte de la naturaleza humana. Y lo que es natural no sorprende. Y lo que no sorprende no hiere. Séneca, en una de sus cartas, decía: ¿qué sentido tiene enojarse con el mundo? El invierno traerá frío, el verano calor. Los ríos se desbordarán, los hombres se equivocarán. Enojarse con eso es tan absurdo como enojarse porque las piedras caen hacia abajo. Esta frase encierra una gran verdad.
Muchas veces nuestro enojo es simplemente resistencia a la realidad. Queremos que las cosas sean distintas de lo que son, y como no lo son, nos enojamos, pero el mundo no se adapta a nuestros deseos. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos al mundo. Imagina a alguien que cada vez que llueve se enfurece, golpea el suelo, maldice el cielo, se siente víctima de una injusticia. ¿No te parecería absurdo? Y sin embargo, eso hacemos cada vez que nos enojamos con las acciones de los demás. Ellos actúan según su naturaleza, y nosotros, en lugar de aceptarlo, luchamos contra la realidad. El resultado es sufrimiento. Los estoicos nos enseñan a imitar la serenidad de la naturaleza. Así como el río fluye sin detenerse, así deberíamos dejar pasar las ofensas. Así como las montañas permanecen firmes frente al viento, así deberíamos mantenernos imperturbables ante las críticas. Así como el sol ilumina sin esperar agradecimiento, así deberíamos actuar con bondad sin esperar recompensa. Déjame contarte una historia. Un discípulo se quejó ante Epicteto porque alguien lo había insultado en público. Epicteto le preguntó: ¿te enoja que esa persona te haya criticado? ¿Por qué no te enojas entonces de que haya dicho que tienes dolor de cabeza, cuando en realidad no lo tienes? El discípulo respondió: porque no es verdad. Epicteto sonrió y dijo: entonces, si lo que dijo no es verdad, no hay motivo para enojarse. Y si lo que dijo es verdad, ¿por qué enojarse contra la verdad? Esta anécdota nos muestra la simplicidad del razonamiento estoico. El insulto o es falso, y entonces no tiene poder, o es verdadero, y entonces no merece enojo, sino aceptación. Ahora, hagamos un ejercicio mental inspirado en esta enseñanza. La próxima vez que alguien te critique, pregúntate: ¿es cierto lo que dice? Si es cierto, agradécele porque te ha mostrado algo que puedes mejorar. Si no es cierto, ignóralo, porque no te describe. En ninguno de los dos casos hay razón para enojarse. La naturaleza también nos enseña paciencia. Un árbol no crece en un día, un río no forma un cañón en un instante. Todo lleva tiempo. Y nosotros, en nuestra práctica de serenidad, debemos imitar esa paciencia. No esperes dejar de enojarte de un día para otro. Es un hábito que requiere entrenamiento. Cada vez que logres no reaccionar con ira en una situación que antes te habría alterado, es como si hubieras fortalecido una raíz más en tu árbol interior. Poco a poco esa serenidad se convierte en tu naturaleza. Marco Aurelio decía: el universo es cambio, y nuestra vida es lo que hacen de ella nuestros pensamientos. Todo fluye, nada permanece igual. Lo único constante es la transformación. Si aceptamos esto, dejamos de enojarnos porque las cosas cambian. Lo mismo ocurre con las personas. Sus palabras, sus acciones, sus actitudes cambian constantemente. Pretender que no cambien es tan absurdo como pedirle al río que deje de fluir. Así que la próxima vez que alguien te ofenda, mira al cielo. Observa el sol, las nubes, los árboles, el viento. Pregúntate: ¿acaso ellos se enojan? No. Cumplen su curso en silencio. Y tú también puedes hacerlo. No porque seas indiferente, sino porque has comprendido que lo que importa no es lo que hacen los demás, sino cómo eliges responder. Hasta ahora hemos reflexionado sobre la raíz del enojo y hemos visto cómo los estoicos aprendían de la naturaleza a aceptar las cosas tal como son. Pero quizá te preguntes: ¿qué hacer en el momento exacto en que el enojo surge? Porque una cosa es la teoría y otra es ese instante concreto en el que sientes el calor en el pecho, la sangre acelerada, la mente buscando cómo responder con la misma moneda. Ese es el terreno de la práctica, y es ahí donde los estoicos eran maestros.
Ellos no se limitaban a dar consejos abstractos. Diseñaron ejercicios mentales y espirituales que servían para entrenar la mente, igual que un atleta entrena su cuerpo. Así como un soldado no espera al campo de batalla para practicar, sino que se prepara de antemano, así también nosotros debemos prepararnos para esos momentos inevitables en los que alguien nos provoque. El primer ejercicio es la premeditatio malorum, la anticipación negativa. Marco Aurelio lo practicaba cada mañana. Hoy me encontraré con personas arrogantes, ingratas, deshonestas, envidiosas. Al esperarlo, no se sorprendía cuando ocurría. Imagina la diferencia. Si esperas que todos sean amables y alguien es grosero, lo tomas como una ofensa. Pero si ya esperas encontrarte con groserías, cuando ocurre piensas, así es la naturaleza humana. Tu calma permanece intacta. Pruébalo mañana. Antes de salir de casa, repite, hoy alguien me interrumpirá, alguien me criticará, alguien no cumplirá su palabra. Cuando ocurra, recuerda que ya lo sabías, no es una tragedia, es parte del guión del día, y al recordarlo, el enojo pierde fuerza. El segundo ejercicio es la distancia cognitiva. Cuando alguien te insulte, repite en tu mente, son solo sonidos, vibraciones en el aire. Esto puede parecer extraño, pero es tremendamente poderoso. Las palabras no son cuchillos, no son flechas, son aire que vibra. Nosotros les damos poder con nuestra interpretación. Si recuerdas que son solo sonidos, dejas de verlas como armas y las ves como lo que realmente son. Aire. El tercer ejercicio es la perspectiva del tiempo. Cuando estés a punto de enojarte, pregúntate, ¿esto será importante dentro de un año? ¿Dentro de 5? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Ese comentario grosero, esa crítica injusta, esa discusión trivial, no tendrá ningún peso en el futuro. Y si no lo tendrá en el futuro, ¿por qué entregarle tu paz en el presente? Déjame contarte una anécdota de Séneca. En una de sus cartas decía que muchos hombres desperdician su vida entera en pequeñas irritaciones. Se enojan con los sirvientes por un error, con los vecinos por un ruido, con los colegas por una contradicción. Y al final, esos enojos no cambian nada, solo roban tiempo. Por eso Séneca aconsejaba preguntarse, ¿vale la pena entregar mi serenidad por esto? En casi todos los casos, la respuesta es no. Otro ejercicio poderoso es el de cosificar los hechos. Si alguien te interrumpe mientras hablas, en lugar de pensar, me faltó al respeto, piensa, un ser humano emitió sonidos mientras yo hablaba. Parece ridículo, pero esa reducción elimina el veneno emocional. Epicteto lo recomendaba, reduce las cosas a su naturaleza básica. Cuando lo haces, se disuelve gran parte del poder que tienen sobre ti. Un quinto ejercicio es el de cambiar el rol. Imagina que no eres tú el ofendido, sino un espectador externo. Si vieras a dos personas discutiendo por un comentario trivial, ¿qué pensarías? Seguramente te parecería una escena absurda. Ahora recuerda, tú eres uno de esos dos. Pregúntate, ¿cómo se verá esto desde fuera? Ese cambio de perspectiva reduce la intensidad de la emoción. Los estoicos también recomendaban entrenar el silencio. Séneca decía, el mejor remedio contra la ira es el silencio, porque el enojo se alimenta de palabras. Cuanto más hablas en medio de la furia, más se enciende. Si logras guardar silencio, aunque sea unos segundos, muchas veces la emoción se apaga sola. La próxima vez que alguien te provoque, prueba a no responder de inmediato. Respira, cuenta hasta 10, observa cómo la intensidad baja. Ese pequeño espacio es tu libertad. Déjame ilustrarlo con un ejemplo moderno. Imagina que recibes un correo electrónico con un tono agresivo. Tu impulso es responder inmediatamente, con la misma agresividad. Pero si aplicas la práctica del silencio, esperas unas horas, quizá un día. Al releerlo con calma,
te das cuenta de que tu respuesta inicial habría empeorado todo. Al dejar espacio, respondes de manera más serena. Eso es entrenamiento estoico aplicado al mundo digital. Otro ejercicio, quizá el más transformador, es el de la compasión. Cuando alguien te ofenda, recuerda, esa persona actúa movida por sus pasiones, por su ignorancia, por sus heridas. Marco Aurelio aconsejaba mirarlos como un médico mira a un paciente. Si un enfermo delira, no te enojas con él. Lo entiendes. Lo mismo deberías hacer con los que actúan mal. No significa justificar sus actos, significa comprender que están atrapados en su propia enfermedad del alma, y esa comprensión apaga el enojo. Epicteto decía, cuando alguien te ofende, piensa, actúa así porque cree que es lo correcto. Si tú tuvieras su misma opinión, harías lo mismo. Entonces, no hay motivo para enojarse. Esta frase es revolucionaria. Nos invita a ponernos en el lugar del otro, a entender que cada acción surge de una opinión, y que si tuviéramos esa misma opinión, actuaríamos igual. Al comprenderlo, el juicio se transforma en compasión. Ahora quiero proponerte una práctica concreta. Durante una semana, cada vez que sientas el impulso del enojo, haz 3 pasos. Respira profundamente y guarda silencio. Pregúntate, ¿será esto importante dentro de un año? Repite mentalmente, esto es una prueba para ejercitar mi serenidad. Hazlo con disciplina y verás cómo poco a poco tu capacidad de mantener la calma se fortalece. Como un músculo que se ejercita, la serenidad se entrena. La vida te dará infinitas oportunidades para practicar. Un conductor imprudente, un colega difícil, un familiar que insiste en provocarte. En lugar de verlos como enemigos, míralos como entrenadores personales de tu paciencia. Cada provocación es una oportunidad de entrenar tu calma. Cada insulto es una invitación a crecer en fortaleza interior. Al final, estas técnicas no son solo métodos para evitar el enojo. Son caminos para la libertad, porque cada vez que eliges no enojarte, estás reafirmando que eres dueño de ti mismo. Y no hay victoria más grande que esa. Muchas personas, al escuchar que los estoicos buscaban no enojarse nunca, piensan que eso significa volverse fríos, insensibles, de piedra. Pero nada más lejos de la verdad. Los estoicos no eran máquinas sin emociones. Al contrario, eran seres profundamente humanos que sentían como tú y como yo. La diferencia está en que ellos no permitían que esas emociones los gobernaran. Y aquí está la clave. No se trata de reprimir, sino de gobernar. Reprimir es negar lo que sientes, esconderlo, fingir que no está ahí. Gobernar, en cambio, es reconocer la emoción, observarla y elegir qué hacer con ella. Séneca lo explicaba con una metáfora muy clara. Las pasiones son como caballos salvajes. Si los dejas sueltos, te arrastrarán, pero si aprendes a tomar las riendas, te llevarán a donde tú quieras. El enojo es ese caballo salvaje. Pretender que no existe es inútil, está ahí. Pero dejarlo libre es peligroso, te arrastra. El sí que debemos hacer es aprender a tomar las riendas. Epicteto también hablaba de esta diferencia. Decía, no es posible que el alma no se conmueva ante las impresiones. Pero lo que está en nuestro poder es no dejar que esas impresiones se conviertan en pasiones descontroladas. En otras palabras, sentir la chispa inicial es natural, pero dejar que esa chispa se convierta en incendio es una elección. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Imagina que alguien en tu trabajo hace un comentario sarcástico sobre ti delante de otros. Sientes un pinchazo en el pecho. Ese es el caballo salvaje moviéndose, pero ahí tienes un segundo de libertad. Puedes elegir reprimirlo,
Fingir que no pasa nada mientras por dentro te hierve la sangre, o puedes dejarlo suelto, explotar con furia. Ambas opciones son dañinas. La primera porque acumulas resentimiento que tarde o temprano explota, la segunda porque pierdes el control en el momento. Pero hay una tercera opción: gobernarlo, reconocer, siento enojo, respirar, recordar. Esto no depende de mí, solo su opinión. Elegir no reaccionar con violencia, sino con calma. Séneca advertía contra la represión porque sabía que la ira reprimida se acumula como un veneno. Decía: la ira contenida es como veneno guardado en el cuerpo. Si no lo expulsas, te consume. Por eso la solución no es negarla, sino transformarla. Y la transformación empieza con el reconocimiento. Cuando sientas enojo, en lugar de decir «no estoy enojado», admite en tu interior: «sí, siento enojo, pero no me gobierna». Ese simple acto de honestidad ya te da poder sobre él. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se hablaba a sí mismo con gran claridad: «Hoy sentiré irritación, porque soy humano. Pero no dejaré que la irritación decida mis acciones, porque soy también racional». Esa frase encierra toda la esencia del estoicismo. No somos esclavos de las pasiones, porque tenemos la capacidad de razonar, de elegir. El enojo es inevitable como impulso, pero opcional como conducta. Déjame contarte una anécdota de Musonio Rufo, maestro de Epicteto. Un día un discípulo le preguntó: «¿Cómo puedo evitar sentir enojo cuando alguien me insulta?». Musonio respondió: «No puedes evitar sentir la primera punzada porque no depende de ti, pero puedes evitar añadirle tu juicio, y eso sí depende de ti». Esto enseñaba que la primera reacción es natural, pero lo que viene después es elección. Si le añades pensamientos como «esto es intolerable», «me faltó al respeto», «debo vengarme», alimentas la ira. Si no añades nada, la chispa se apaga sola. Aquí hay un ejercicio práctico que puedes hacer. La próxima vez que sientas enojo, no intentes negarlo. Obsérvalo como un espectador. Di en tu mente: «Esto es enojo, lo siento en mi cuerpo, mi corazón late más rápido, mis músculos se tensan, mi mente se acelera». Describe lo que ocurre sin juzgarlo. Ese acto de observación ya crea distancia, y en esa distancia nace tu libertad. La represión genera resentimiento. ¿Cuántas veces alguien ha dicho «no estoy enojado», mientras en realidad hierve por dentro? Esa ira reprimida no desaparece, se acumula y luego explota de manera desproporcionada. El gobierno, en cambio, genera serenidad. Reconoces la emoción, pero eliges no dejar que controle tu conducta. Es como un mar que puede tener olas en la superficie, pero en el fondo permanece tranquilo. Otro ejemplo. Imagina que un familiar te dice algo hiriente en una cena. Si reprimes el enojo, sonríes por fuera, pero por dentro guardas resentimiento, al final del día te vas a dormir con esa carga. Si dejas que explote, respondes con dureza y la cena termina en pelea. Pero si gobiernas, reconoces la emoción, respiras, eliges no responder en ese momento. Quizá más tarde, con calma, explicas cómo te sentiste. El resultado es completamente distinto. Epicteto nos recuerda: no es el insulto lo que te daña, sino tu juicio sobre el insulto. Gobernar el enojo es recordar esto en el instante mismo en que surge, y para eso necesitamos práctica constante. No basta con entenderlo una vez, hay que entrenarlo todos los días. Aquí te propongo un ejercicio semanal. Dedica un día a observar cada pequeña irritación. Puede ser un conductor lento, un cajero distraído, un mensaje tardío. Cada vez que surja la molestia, reconoce: aquí está el enojo. No lo niegues, no lo reprimas, obsérvalo, respira y decide no actuar desde él.
Al final del día, haz un recuento de cuántas veces lograste gobernarlo. Esa práctica constante fortalecerá tu capacidad de dominio propio. Los estoicos sabían que no somos dioses, somos humanos, y por lo tanto sentimos. No se trata de no sentir, sino de no ser esclavos de lo que sentimos. Esa es la diferencia entre reprimir y gobernar. La represión nos convierte en esclavos silenciosos de la ira. El gobierno nos convierte en reyes de nuestra propia alma. Marco Aurelio lo expresó de manera sublime. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Elige bien tus pensamientos y serás dueño de tu vida. Cuando eliges pensamientos de serenidad en lugar de juicios de ofensa, tu alma se tiñe de calma. Y poco a poco, esa calma se convierte en tu estado natural. Así que recuerda, no busques eliminar el enojo de raíz, porque es parte de la condición humana. Busca gobernarlo, como un buen jinete gobierna a su caballo. No lo niegues, no lo dejes, suelto. Tómalo con firmeza y llévalo hacia donde tú elijas, y cada vez que lo logres, estarás un paso más cerca de la libertad interior que enseñaban los estoicos. Uno de los giros más sorprendentes de la filosofía estoica es que, en lugar de responder al enojo con más dureza, propone lo contrario, responder con compasión. A primera vista puede parecer contradictorio. ¿Cómo voy a sentir compasión por alguien que me ofende, que me traiciona, que me hiere? Pero cuando profundizamos en las enseñanzas de Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, entendemos que la compasión no es debilidad, sino fortaleza. Es la respuesta más poderosa porque transforma nuestra relación con los demás y, sobre todo, nos protege a nosotros mismos del veneno de la ira. Marco Aurelio lo escribió de manera magistral. Cuando alguien peque contra ti, piensa, este hombre actúa así porque cree que es correcto, y si tú tuvieras su misma creencia, harías lo mismo. Entonces, ¿por qué enojarte? Aquí encontramos un principio profundo. Cada persona actúa según lo que cree que es bueno o necesario. Incluso el criminal cree, en algún nivel, que está haciendo lo mejor para sí mismo. El arrogante cree que su orgullo lo protege. El injusto cree que su trampa le da ventaja. Y si nosotros hubiéramos tenido su misma educación, sus mismos miedos, sus mismas experiencias, probablemente habríamos hecho lo mismo. Este reconocimiento abre la puerta a la compasión. Epicteto, que había sido esclavo, sabía muy bien lo que era ser maltratado, y aún así enseñaba, no te enojes con los hombres, porque actúan por ignorancia. Cuando un niño rompe un vaso, no lo odias, lo corriges, así también con los hombres, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Este consejo nos recuerda que quienes nos ofenden no son malvados en esencia, sino ignorantes en la práctica. Carecen de sabiduría y su conducta refleja esa carencia. Pensemos en un ejemplo. Estás en el trabajo y un compañero te critica de manera injusta delante de otros. Tu primera reacción es el enojo. Pero si aplicas la visión estoica, te preguntas, ¿qué está ocurriendo dentro de esta persona? Quizá siente envidia, quizá miedo de perder su posición, quizá necesidad de mostrarse superior. Al comprenderlo, tu enojo se transforma en compasión. Ves no un enemigo, sino un ser humano que sufre su propia ignorancia. Séneca lo expresaba con claridad. El hombre sabio no se enoja con los errores de los demás, porque sabe que él mismo comete errores. Esta es otra clave de la compasión estoica, recordar nuestra propia falibilidad. ¿Cuántas veces hemos ofendido sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces hemos herido a alguien con palabras imprudentes? Cuando reconocemos que también somos imperfectos, resulta más fácil perdonar las imperfecciones ajenas. Déjame contarte una anécdota. Marco Aurelio, en medio de una campaña militar, fue informado de que un grupo de soldados había hablado mal de él.
En lugar de castigarlos, reunió a todos y dijo: si han hablado mal de mí, es porque creen que he hecho mal. Si tienen razón, los agradezco por recordármelo. Y si no la tienen, entonces los perdono, porque hablan según lo que piensan. Con esta actitud, no solo desarmó el enojo, sino que ganó el respeto de sus hombres. Imagina aplicar este principio en tu vida cotidiana. Si un amigo habla mal de ti, en vez de enojarte, piensa: habla según lo que cree. Si tiene razón, puedo aprender. Si no, no me afecta. Esa visión te da una libertad inmensa. Otro punto importante es que la compasión no significa permitir abusos. Los estoicos no aconsejaban ser ingenuos ni dejarse pisotear. Lo que proponían era mantener la calma interior y actuar con justicia. Si alguien actúa mal, puedes corregirlo, puedes poner límites, incluso puedes apartarte, pero no necesitas hacerlo con ira. Lo haces desde la serenidad, como un médico que aplica un remedio amargo, pero sin odio hacia el enfermo. Epicteto decía: cuando alguien te ofenda, piensa: si un médico ve a un enfermo insultarlo, no se enoja. ¿Lo entiende? Así también tú comprende que quien te ofende está enfermo de ignorancia. Esta metáfora médica es clave. El ofensor no es un monstruo, es un paciente. Y tu respuesta no es odio, es tratamiento. Aquí tienes un ejercicio práctico. La próxima vez que alguien te ofenda, en lugar de responder con enojo, haz el siguiente proceso. Reconoce la emoción. Siento enojo. Cambia la mirada. Esta persona actúa desde su ignorancia o su dolor. Responde con serenidad, poniendo límites si es necesario, pero sin odio. Prueba este ejercicio y verás cómo cambia tu relación con los demás. Descubrirás que muchos de los que parecen enemigos, en realidad son maestros que te entrenan en la compasión. La compasión también tiene un efecto transformador en quienes la reciben. Cuando alguien espera tu enojo y en cambio recibe tu calma, se sorprende. A veces eso desarma su agresividad. Otras veces, aunque no lo reconozca en el momento, siembra en él una semilla. Alguien que responde con serenidad muestra un camino distinto, más elevado. Déjame contarte otra anécdota, esta vez de Epicteto. Una vez, un hombre lo insultó en público. Epicteto, en vez de responder, simplemente sonrió. Otro le preguntó por qué no había contestado, y él dijo: si un burro me rebuzna, ¿debería rebuznar yo también? Su calma no era desprecio, era comprensión. Entendía que la ofensa hablaba más del ofensor que de él mismo. Séneca también aconsejaba practicar la misericordia. En su Tratado de la Clemencia, escrito para aconsejar al joven emperador Nerón, decía: el mayor poder no es castigar, sino perdonar. Y aunque Nerón no siguió ese consejo, nosotros podemos aplicarlo. Porque el perdón, visto desde el estoicismo, no es un regalo al otro, sino a nosotros mismos. Al perdonar, dejamos de cargar el peso del enojo. Liberamos nuestra alma de la cadena del resentimiento. Imagina la libertad de vivir sin rencores, de no llevar cuentas de agravios, de no acumular ofensas, cada día limpio, cada corazón ligero. Esa es la vida que los estoicos proponían, y la compasión es la llave para alcanzarla. Por eso, la próxima vez que alguien te ofenda, recuerda: no ves a un enemigo, ves a un ser humano que aún no sabe lo que hace. No respondas con enojo, responde con calma. No guardes resentimiento, practica la compasión, porque como decía Marco Aurelio, los hombres han nacido para ayudarse unos a otros, soportarlos o instruirlos, pero nunca odiarlos. Vivimos en un mundo que suele asociar el poder con la capacidad de imponer, de dominar, de controlar a otros. Creemos que quien levanta la voz más fuerte, quien logra intimidar, quien responde con dureza, es el fuerte.
Pero los estoicos voltearon esa idea por completo. Para ellos, el verdadero poder no estaba en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Porque, ¿de qué sirve conquistar ejércitos, riquezas o influencias si no eres capaz de gobernar tus propias emociones? Epicteto lo dejó muy claro. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y aquí está la paradoja. Creemos que enojarnos es una demostración de fuerza, cuando en realidad es un signo de debilidad. Porque cuando te enojas, ¿qué está ocurriendo? Estás perdiendo el control. Tu mente está siendo gobernada por alguien más, por el insulto de otro, por el error de otro, por la opinión de otro. Tu paz se convierte en un juguete en manos ajenas. Eso no es poder. Eso es esclavitud. Piénsalo con un ejemplo. Estás en una discusión y alguien te provoca con una frase hiriente. Tú explotas, gritas, pierdes la calma. ¿Qué acaba de pasar? Esa persona, con solo unas palabras, ha logrado controlar tu estado interior. Tú, que te creías libre, has sido manipulado. Él tiró de un hilo invisible y tú reaccionaste como una marioneta. Ese es el verdadero retrato del que se deja arrastrar por la ira, un esclavo emocional. En cambio, el que guarda la calma, aunque lo provoquen, ese es el fuerte, porque no depende del otro para mantener su serenidad. Su paz no está en manos ajenas, está en sus propias manos. Y ese es el poder supremo. Marco Aurelio lo entendía bien. Rodeado de traiciones, conspiraciones y críticas, sabía que no podía controlar lo que decían o hacían los demás, pero sí podía controlar sus juicios. En sus meditaciones escribió: «La tranquilidad viene de dentro de ti, no la busques fuera». Esta frase debería grabarse en nuestro corazón. La verdadera fortaleza no está en cambiar al mundo, sino en cambiar nuestra relación con él. Séneca decía: «Quien se enoja se hace rehén de su enemigo». Y tenía razón, porque cada vez que alguien logra que pierdas la calma, en ese momento se convierte en tu dueño. Tú le entregas tu paz, tu serenidad, tu libertad. Y lo más absurdo es que muchas veces esa persona ni siquiera lo nota. Tú pasas horas rumiando lo que ocurrió, perdiendo energía, alimentando resentimiento, mientras el otro quizá ya olvidó el asunto. En ese escenario, ¿quién ha perdido realmente? La imagen del verdadero poder no es la de un hombre gritando con el rostro enrojecido, sino la de alguien que escucha un insulto y sonríe serenamente. Ese es el fuerte, porque ha conquistado lo más difícil, su propio carácter. Epicteto utilizaba una comparación muy útil. Decía que, así como los perros reaccionan a cualquier ruido con ladridos, los hombres sin dominio propio reaccionan a cualquier provocación con ira. Pero el sabio es como un guardián atento. Escucha, evalúa y decide cuándo responder. No, reacciona automáticamente. Y ahí radica la diferencia entre el débil y el fuerte. Imagina que tu vida es como una fortaleza. Si te enojas fácilmente, tus murallas están llenas de grietas. Cualquiera puede entrar y saquear tu paz. Pero si te entrenas en el autocontrol, construyes muros firmes, puertas seguras. Nadie puede entrar sin tu permiso. Y ese es el verdadero poder, ser inexpugnable frente a las provocaciones. Déjame contarte una historia. Alejandro Magno, el gran conquistador, fue famoso por su carácter irascible. En un arranque de ira, mató a Clito, uno de sus generales y amigos más cercanos. Después, se arrepintió profundamente, pero ya era tarde. Su conquista de medio mundo no pudo devolverle esa vida. En contraste, Epicteto, un esclavo sin ejércitos ni riquezas, nunca perdió la calma ante un insulto. Pregúntate, ¿quién fue más libre? ¿El rey, que conquistó territorios pero no pudo conquistar su propio temperamento? ¿O el esclavo que, aunque encadenado,
¿No dejaba que nadie tocara su paz? La respuesta es evidente. Aquí hay un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas el impulso de enojarte, detente y pregúntate, ¿quién manda aquí? ¿Mi emoción o yo? Si respondes que tu emoción manda, entonces has cedido el poder. Pero si logras recordarte que eres tú quien elige, entonces recuperas tu libertad. Haz de este recordatorio un hábito. Soy dueño de mi respuesta. Nadie puede gobernar mi interior si no le doy permiso. Séneca también recomendaba medir el costo del enojo. Decía, ningún hombre se enoja sin hacerse daño a sí mismo. Y es cierto, el enojo daña primero al que lo siente, altera su cuerpo, nubla su mente, arruina su juicio. Piensa en todas las veces que el enojo te hizo actuar de una manera de la que luego te arrepentiste. Ese es el precio de ceder el control. ¿Vale la pena? Marco Aurelio lo resumió en una sentencia simple, pero poderosa. El mejor modo de vengarte de tu enemigo es no parecerte a él. Esto significa que cuando alguien te ofende, lo más fácil es devolver la ofensa, pero al hacerlo, te rebajas a su nivel. En cambio, si mantienes la calma, si actúas con justicia y serenidad, demuestras tu verdadera superioridad. No porque lo humilles, sino porque no permites que te arrastre a su terreno. Quiero proponerte un reto. Durante una semana, cada vez que alguien te provoque, repite en tu mente, el verdadero poder es la calma. Hazlo como un mantra. Al principio te costará, pero poco a poco esa frase se grabará en tu interior. Y llegará un momento en que frente a una ofensa, lo primero que aparecerá en tu mente no será la ira, sino esa verdad. El verdadero poder es la calma. Al final, la enseñanza de los estoicos es clara. El hombre fuerte no es el que domina ciudades, sino el que se domina a sí mismo. La libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de tus pasiones. Y el enojo, por más natural que parezca, es una de las cadenas más pesadas. Solo el autocontrol puede romperla. Así que la próxima vez que alguien intente sacarte de quicio, recuerda, no cedas tu poder, no entregues tu libertad. La verdadera fortaleza no se demuestra gritando, sino permaneciendo en silencio cuando todos esperan que reacciones. No se demuestra con violencia, sino con serenidad. No se demuestra imponiendo a otros, sino conquistando tu propio corazón. Ese es el camino estoico. Ese es el verdadero poder. En la vida cotidiana, solemos ver las molestias, las críticas y los insultos como obstáculos que entorpecen nuestro bienestar. Queremos una vida sin fricciones, sin contratiempos, sin personas difíciles. Pero los estoicos tenían una visión completamente distinta. Para ellos, cada provocación era una oportunidad de entrenamiento. Cada persona complicada era un maestro involuntario. Cada ofensa era un ejercicio para fortalecer el alma. Epicteto lo comparaba con un gimnasio. Decía, los atletas se entrenan con pesas, con rivales, con dificultades. ¿Por qué te sorprende que el alma también necesite resistencia para fortalecerse? Así como el cuerpo no se fortalece en la comodidad, sino enfrentando el esfuerzo, el carácter no se fortalece evitando las molestias, sino enfrentándolas con serenidad. Piénsalo, si nunca hubiera gente grosera, ¿cómo podrías practicar la paciencia? Si nadie te contradijera, ¿cómo podrías practicar la humildad? Si nunca fueras criticado, ¿cómo entrenarías la resiliencia? La dificultad no es un enemigo, es un gimnasio. Cada vez que alguien te provoca, tienes frente a ti una pesa invisible. Si eliges cargarla con calma, tu fuerza interior crece. Marco Aurelio lo veía de esta manera. La vida es como un combate. Elige no huir de los desafíos, pues ellos te entrenan para ser fuerte. Y también escribió, ¿acaso el médico
Maldice la enfermedad. No, se alegra de tener un paciente porque así ejerce su arte. Del mismo modo, el sabio no maldice a los hombres difíciles, porque gracias a ellos ejercita su virtud. Esta perspectiva cambia todo. Lo que antes parecía una molestia, ahora se convierte en oportunidad. Imagina un día común. Sales de casa y un conductor te cierra el paso. En lugar de enojarte, piensas, aquí está mi entrenamiento de paciencia. Llegas al trabajo y un compañero critica tu proyecto. En vez de molestarte, piensas, aquí está mi entrenamiento de humildad. Más tarde, un familiar hace un comentario injusto. En vez de responder con ira, piensas, aquí está mi entrenamiento de serenidad. De pronto, tu día deja de ser una sucesión de irritaciones y se convierte en una rutina de ejercicios espirituales. Séneca decía, nadie puede decir que es sabio si no ha soportado las injurias. El sabio no huye de ellas, porque sabe que son su campo de prueba. Es como un soldado que no teme al campo de batalla, porque sabe que allí demostrará su valor. Así también, cada insulto, cada crítica, cada injusticia es un campo de prueba donde se demuestra tu fortaleza interior. Déjame contarte una anécdota. A Sócrates, maestro de la paciencia y modelo de los estoicos, un día lo insultaron gravemente en público. ¿Sabes qué hizo? Permaneció en silencio. Alguien le preguntó por qué no había respondido y él dijo, así como no me enojo si un burro me patea, tampoco me enojo si un hombre me insulta. Esa respuesta no era desprecio, era entrenamiento. Sócrates sabía que cada insulto era una oportunidad de mostrar su dominio sobre sí mismo. Epicteto insistía en que lo importante no es lo que nos ocurre, sino cómo lo usamos. Decía, cuando alguien te ofenda, agradece la oportunidad de ejercitar tu paciencia. Cuando alguien te critique, agradece la oportunidad de ejercitar tu resiliencia, porque cada evento, por más negativo que parezca, es materia para tu virtud. Esta actitud convierte la vida entera en un gimnasio espiritual. Aquí tienes un ejercicio práctico. Durante una semana, lleva un diario de entrenamiento estoico. Cada noche, anota al menos 3 momentos en los que te sentiste provocado. Luego escribe cómo respondiste y cómo podrías haber respondido mejor. Hazlo como si llevaras un registro de entrenamiento en el gimnasio. Hoy levanté esta pesa, pero mañana podré levantar más. Poco a poco, verás cómo tu resistencia emocional crece. Marco Aurelio aconsejaba también mirar las dificultades como parte del orden natural. Decía, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase inspiró siglos después a muchos pensadores y líderes. Significa que lo que parece obstáculo es, en realidad, parte esencial del camino hacia la virtud. El enojo surge cuando vemos la dificultad como enemiga. La serenidad surge cuando la vemos como maestra. Pensemos en un ejemplo concreto. Supongamos que alguien en tu familia es constantemente crítico, siempre señalando lo que haces mal. Puedes verlo como un tormento, o puedes verlo como tu entrenador personal de paciencia. Cada vez que te critica, tienes la oportunidad de ejercitar la calma, de recordar que tu valor no depende de la aprobación externa. ¿Quién pierde en esa situación? Si te enojas, pierdes tú. Si lo usas como entrenamiento, ganas tú. Séneca decía, el fuego prueba al oro y la adversidad prueba al hombre. Y yo añadiría, el insulto prueba tu paciencia, la crítica prueba tu serenidad, la injusticia prueba tu fortaleza. Si las enfrentas con ira, demuestras debilidad. Si las enfrentas con calma, demuestras grandeza. Déjame proponerte un reto. Durante los próximos 7 días, cada vez que alguien te irrite, no digas, ¡qué molesto! Di, gracias por el entrenamiento. Sí, aunque sea en silencio, dentro de ti. Agradece al conductor imprudente, al compañero difícil, al familiar crítico.
Míralos como entrenadores que la vida te envía para fortalecer tu alma. Hazlo con disciplina y descubrirás que tu relación con el enojo cambia radicalmente. Imagina el cambio que eso puede generar en tu vida. En lugar de vivir como una víctima de las circunstancias, reaccionando con enojo cada vez que alguien te provoca, vivirás como un atleta espiritual, usando cada situación como oportunidad de crecimiento. El mundo dejará de ser un campo de batalla contra tus nervios y se convertirá en un gimnasio para tu virtud. Y cuando lleguen pruebas más grandes, estarás preparado, porque quien entrena con las ofensas pequeñas se fortalece para las grandes. Quien aprende a no enojarse por una palabra, estará listo para no enojarse, incluso ante una traición. Y esa es la verdadera victoria, ser inquebrantable ante cualquier provocación. Por eso, recuerda siempre, cada insulto es una pesa, cada crítica es una máquina de entrenamiento, cada ofensa es una barra que fortalece tus músculos del alma. No desperdicies esas oportunidades, porque como decían los estoicos, la vida entera es el gimnasio donde se forja el carácter. Hemos recorrido un camino profundo a través de la filosofía estoica para descubrir cómo no enojarse ni molestarse nunca con nadie. Vimos que el enojo no nace de lo que otros hacen, sino de cómo lo interpretamos. Aprendimos con Epicteto que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Con Marco Aurelio vimos que incluso un emperador, rodeado de traiciones y críticas, podía mantener la calma si elegía no considerarse herido. Con Séneca entendimos que la ira es una locura breve, que destruye primero al que la siente antes, que al que la recibe. Y con Musonio Rufo aprendimos que no podemos evitar la chispa inicial, pero sí podemos decidir si dejamos que esa chispa se convierta en incendio. También comprendimos que la naturaleza es nuestra maestra. El sol no se enoja si alguien lo maldice, el mar no protesta por el viento, el árbol no guarda rencor al invierno. De la misma manera, los hombres actúan según su naturaleza, algunos con ignorancia, otros con arrogancia, otros con miedo. Pero nosotros podemos elegir responder con serenidad. Descubrimos las técnicas prácticas que nos legaron los estoicos, la anticipación negativa, que nos prepara para las ofensas, la distancia cognitiva, que nos recuerda que las palabras son solo sonidos, la perspectiva del tiempo, que nos enseña que casi nada importa dentro de un año, la cosificación de los hechos, que nos ayuda a ver las cosas en su esencia. Aprendimos también a practicar el silencio, a dar espacio antes de responder, a transformar la ira en compasión, y vimos la diferencia fundamental entre reprimir y gobernar. No se trata de fingir que no sentimos, ni de acumular resentimiento. Se trata de reconocer la emoción, observarla y decidir qué hacer con ella. Esa decisión es el acto supremo de libertad, porque, como decía Epicteto, nadie es libre sino es dueño de sí mismo. También comprendimos que la compasión es el antídoto más poderoso contra el enojo. Cuando vemos a quien nos ofende como un ser humano que actúa desde su ignorancia o su dolor, ya no hay lugar para el odio. Como decía Marco Aurelio, soportarlos o instruirlos, pero nunca odiarlos. Y al practicar la compasión, no solo liberamos al otro, nos liberamos a nosotros mismos del peso del rencor. Entendimos que el verdadero poder no está en imponer, sino en conservar la calma. El que grita no es fuerte, es débil, porque se ha dejado gobernar por otro. El que guarda la serenidad, ese es el poderoso, porque mantiene su libertad intacta. Alejandro Magno pudo conquistar el mundo, pero no pudo conquistarse a sí mismo. Epicteto, siendo esclavo, vivió más libre que muchos reyes. Esa es la paradoja del verdadero poder.
Finalmente, vimos que cada provocación, cada crítica, cada insulto puede convertirse en un gimnasio espiritual. Así como el atleta se fortalece con pesas y esfuerzo, así también el alma se fortalece con las dificultades. Cada ofensa es una oportunidad de entrenar la paciencia. Cada injusticia es un campo de prueba para la serenidad. Y si aprendemos a ver la vida así, dejamos de maldecir las dificultades y comenzamos a agradecerlas como oportunidades de crecimiento. Pero todo esto no debe quedarse en teoría. El estoicismo es una filosofía práctica, un arte de vivir, y su poder solo se revela cuando lo aplicamos en la vida diaria. Por eso, quiero proponerte un plan sencillo para empezar a practicarlo hoy mismo. Por la mañana, practica la anticipación negativa. Al despertar, recuerda que te encontrarás con personas difíciles. Prepárate mentalmente para ello. Durante el día, observa tus reacciones. Cada vez que sientas enojo, no lo reprimas ni lo alimentes. Obsérvalo, respira y elige tu respuesta. Por la noche, reflexiona en un diario. Anota los momentos en que fuiste provocado. ¿Cómo respondiste? ¿Cómo podrías haberlo hecho mejor? Esa revisión diaria fortalece tu conciencia. Practica la compasión. Cada vez que alguien te ofenda, recuerda que actúa desde su ignorancia o su dolor. Míralo como un maestro involuntario que te ayuda a entrenar tu paciencia. Recuerda siempre la perspectiva del tiempo. Pregúntate, ¿esto será importante dentro de un año? Si no lo será, no entregues tu paz ahora. Haz de esto una disciplina diaria. No esperes resultados inmediatos, como el árbol que crece lentamente, como el río que forma un cañón con paciencia. Así también la serenidad se forma con práctica constante. Día tras día, pequeña victoria tras pequeña victoria, construirás una fortaleza interior que nadie podrá derribar. Imagina tu vida dentro de unos meses si aplicas estas enseñanzas. Imagina estar en medio de una discusión y sentir calma en lugar de furia. Imagina recibir una crítica y responder con serenidad. Imagina vivir sin resentimientos, con un corazón ligero, libre de cadenas emocionales. Esa vida es posible, no es un sueño, es una práctica. Y los estoicos nos han dejado el camino para alcanzarla. Al final, todo se reduce a una decisión. La vida te pondrá frente a insultos, críticas, injusticias. Eso no depende de ti. Lo que depende de ti es cómo respondes. Puedes elegir la ira y con ella la esclavitud, o puedes elegir la calma y con ella la libertad. Esa elección está en tus manos, aquí y ahora, así que te invito a dar el paso. La próxima vez que sientas el fuego del enojo, recuerda las palabras de Marco Aurelio. Elige no estar herido y no lo estarás. Recuerda las enseñanzas de Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Recuerda la advertencia de Séneca. La ira es una locura breve, y haz de esas frases tus escudos en la batalla diaria de la vida. Y si este mensaje resonó contigo, si quieres seguir aprendiendo cómo aplicar la filosofía estoica en tu día a día, te invito a que te suscribas a este canal, le des like a este video y compartas en los comentarios qué técnicas usarás a partir de hoy para no enojarte nunca más. Porque juntos podemos formar una comunidad de hombres y mujeres que eligen la serenidad por encima de la ira, la libertad por encima de la esclavitud emocional, la sabiduría por encima de la reacción ciega. Recuerda, el mundo siempre tendrá motivos para enojarse, pero tú puedes elegir no hacerlo. Tú puedes elegir vivir como un estoico, sereno en medio del caos, fuerte en medio de las provocaciones, libre en medio de las cadenas invisibles de las pasiones. Esa es la verdadera victoria. Esa es la vida buena.